Tenemos ahora la derivada de una función exponencial, en particular el caso de la función exponencial de base natural. Veamos lo que se nos plantea. Sea f de x igual a la x, donde a es mayor que 0, nos preguntan cuál es el límite que permite calcular la derivada de f en x0 igual a 0, y nos preguntan si este límite existe, claro. Entonces, para que pueda existir la derivada de la función exponencial en ese punto. No nos dan el valor de a, pero lo hemos planteado como a mayor que 0. Esta función está definida para todos los valores de x, todos los valores reales. Entonces, veamos que por definición f' de 0 va a ser el límite cuando h tiende a 0 de a a la 0 más h menos a la 0 sobre h. Aquí, en la definición de derivada, tenemos la función f evaluado en 0 más h menos la función f evaluado en 0, justamente. En la antología, justamente se muestran ahí los detalles sobre la simplificación de este límite. Solamente es mencionar que se aplican las leyes de exponentes en particular, y en particular la ley de dos potencias con la misma base, ¿de acuerdo? Se factoriza y se aplican leyes de límites para un término constante que puede salir fuera del límite, y se obtiene el siguiente límite, límite de a a la h menos 1 sobre h cuando h tiende a 0, justamente. Veamos que este límite existe, o se puede obtener una aproximación de este para algunos valores en particular. Se tiene, por ejemplo, si a es igual a 1, el límite cuando h tiende a 0 de 1 a la h menos 1 sobre h, pues va a ser 0, el numerador se vuelve inmediatamente 0, y entonces eso permite decir que este límite es 0. Para a igual a 2, ahí el caso no es tan sencillo, tendríamos que hacer algunos cálculos para aproximar este límite, pero podemos asegurar que aproximadamente es 0.69. Nuevamente tenemos el caso de a igual a 3, y este límite sería 1.10 aproximadamente, ¿de acuerdo? Entonces, en estos dos valores de a igual a 2 y a igual a 3, nos hace pensar que hay algún valor de a donde este límite pueda ser 0. Justamente estas dos preguntas están contestadas, digamos, pero se puede ver que con esto surge otra duda. ¿Habrá algún valor de a de tal manera que este límite sea 1? Pues justamente existe, y este valor pues es que a vale la constante exponencial exponencial o número de Euler, que es aproximadamente 2.71828, y así sucesivamente. Es un número irracional, ¿de acuerdo? Eso es lo que contesta nuestra pregunta. Veamos entonces ahora el caso de manera más concreta. La respuesta a esta pregunta pues es la definición misma de ese número exponencial. Bien, tenemos entonces, si a vale e, que es lo que le decimos también base natural, entonces la función f de x va a ser e a la x, y se le denomina función exponencial de base natural, ya lo habíamos dicho. Dice su derivada se deduce como sigue. En la definición de diferenciabilidad nosotros tendríamos que f de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de e a la x más h menos e a la x sobre h, es decir, f de x, f evaluada en x más h menos f de x. Nuevamente, haciendo las operaciones como se hizo en este límite, como se muestra en la antología, nosotros tenemos que es igual a la exponencial de x por el límite de h cuando h tiende a 0 de la exponencial de h menos 1 sobre h. Aquí estamos factorizando e a la x previamente, antes de este paso, y puede salir fuera del límite, porque la variable del límite es h, no es x, sino es h. ¿De acuerdo? Entonces, nos dirían que f' de x va a ser la exponencial de x por 1, por 1. Quiere decir que este límite vale 1, justamente,
que es la respuesta a esta pregunta. Entonces, nosotros observamos que la función exponencial e a la x tiene su derivada solamente la misma función exponencial x, es decir, la derivada y la misma función son iguales. ¿De acuerdo? Bueno, veamos un ejemplo de cómo operar en el caso del cálculo de las derivadas. Dice derivar la función f de x, que es igual a 4e a la x más 5x cuadrada por x más 1. Téngase en cuenta que hasta aquí no hemos visto la regla del producto. Entonces es necesario hacer el producto y luego derivar. ¿De acuerdo? Tenemos f de x igual a 4e a la x más 5x cúbica, es el producto con el primer término del binomio, más 5x cuadrada. Derivando, tendríamos que f' de x es la derivada de 4 por la exponencial de x respecto de x, más la derivada de 5x cúbica respecto de x, más la derivada de 5x cuadrada respecto de x. Aplicando la regla del múltiplo constante, aplicando la regla de la derivada de una función exponencial, que lo estamos mencionando aquí, aplicando la regla de la potencia para los otros dos términos y también la regla del múltiplo constante, nosotros vamos a llegar a que la derivada de la función f va a ser 4 veces la exponencial de x. Quiere decir, lo que tenemos acá es que la derivada de la función exponencial es la misma función exponencial. Y aquí lo tenemos. 4 veces la exponencial de x más 15 veces x cuadrada o 15x cuadrada más 10x. Eso es todo en este ejemplo. Muchas gracias.